Estamos viendo TV Perú Mundo. Bien, y vamos con el tema. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, expresó en un comunicado hoy su indignación y profundo rechazo al bloqueo aéreo que sufrió el presidente Evo Morales en Europa. Mañana algunos presidentes de la región participarán en una reunión de desagravio por este incidente en Cochabamba, Bolivia. Varios presidentes de América Latina se están autoconvocando para reunirse el día de mañana en la ciudad de Cochabamba a partir de mediodía. Calculamos 2, 3 de la tarde se reunirán varios presidentes de América Latina. Algunos presidentes de Sudamérica pretenden responder en bloque a la crisis diplomática que se desató por el incidente con el avión presidencial de Bolivia en Europa. Desde Argentina, la mandataria Cristina Fernández confirmó su asistencia a la reunión en la ciudad de Cochabamba, sin antes calificar de humillante y colonialista la actitud de países como Francia, Portugal e Italia, que le negaron su espacio aéreo al presidente Evo Morales solo por sospechar que llevaba consigo al ex trabajador de la CIA, Edward Snowden. Hacer una reunión que en lugar de hacerla en Lima sea en Bolivia. Me parece lo más apropiado como una manera de desagraviar no solamente al presidente Evo Morales, sino al propio pueblo boliviano. Le comuniqué esto también, lo charlé con el presidente Pepe Mujica, estaba totalmente de acuerdo, Rafael también, y yo creo que es lo que corresponde hacer, porque la ofensa, si bien ha sido a toda la nación suramericana, ha sido en especial al pueblo boliviano, a quien debemos obviamente desagraviar. Francia y España han negado por su parte haber prohibido el ingreso del avión presidencial boliviano, mientras que el presidente Morales desde Viena denunció que se quiso registrar su avión como si él fuera un delincuente. No ha habido ninguna explicación por qué motivos no me dejaron pasar por territorio de Francia, Portugal, Italia y después también España, porque nosotros teníamos permiso para llegar o aterrizar a las Islas Canarias. Y quiero decirles que en la madrugada vino el embajador de España, con sede en Austria, y me dijo que yo le invitara a un café dentro del avión para ver el avión. Horas después, Evo Morales pudo hacer escala en España, donde permaneció poco más de una hora, y luego partió a Bolivia desde el aeropuerto de Gran Canaria. El incidente, calificado como agresión por las autoridades bolivianas, ha dejado en el aire la siguiente pregunta. ¿Fue legal negar el espacio aéreo de un país a un jefe de Estado de una nación soberana, cuando la única supuesta transgresión fue una especulación no comprobada de llevar a bordo a un informante? Muy bien, esa ha sido la reacción tanto del gobierno de Bolivia como las naciones integrantes de UNASUR, que se reúnen mañana en la ciudad de Cochabamba. Francia, España, Italia, no ha habido una explicación en todo caso clara, ¿no?, de por qué negarle, por ejemplo, en el caso de Francia, iba a pasar por el espacio aéreo, o sea, no iba a aterrizar como en el caso de España, que, bueno, si estuviera Snowden dentro del avión, podía pisar suelo español y solicitar el tema del asilo, pero en el tema de Francia, por ejemplo. Francia alegó una suerte de problema técnico que francamente sonó poco convincente, porque habría que asumir que hubo una epidemia de problemas técnicos en Francia, en Portugal, en Italia,
Y en el caso de España sí parece haber una explicación, y es que precisamente porque el avión fue desviado de su ruta original, no llegó a territorio español en el momento o en la fecha, digamos, programada, y hubo que renovar el permiso de tránsito y de aterrizaje. Pero la explicación que intentó dar el gobierno francés sonaba extraña, por decirlo menos, sobre todo, repito, en un momento en el que también Portugal e Italia habrían negado el derecho de tránsito por el espacio aéreo respectivo o los espacios aéreos respectivos, sin explicación de motivos. Yo francamente no sé si esto sea jurídicamente válido, pero en todo caso es una afrenta innecesaria, sobre todo teniendo en cuenta que si el tema era la posible presencia de Snowden en el avión, y todo parece indicar que ese era el tema, porque las autoridades austríacas dicen que inspeccionaron el avión, el gobierno boliviano niega esa versión, y en España también se habría solicitado inspeccionar el avión, luego entonces estaban buscando a alguien. Primero, no era una razón válida para hacer lo que hicieron, y en segundo lugar, no había ninguna evidencia de que estuviera en el avión. Entonces, digamos, por una mera presunción desvías un avión presidencial con el riesgo de que se quede sin combustible, ¿no? Porque paraba a reabastecerse, pero el tema paraba a hacer una escala, digamos, de cortesía. Pero la cosa es que los aviones presidenciales no pasan por aduanas, entonces es una manera, pues, o sea, tiene un menos control que un vuelo comercial. Quizás esa la preocupación de los países por las cuales pasó el avión de Evo Morales. Pero vamos a ver la ruta que tomó el avión presidencial de Evo Morales, que partió de Moscú y debía pasar por los espacio aéreo de Francia, Portugal y España para poder abastecerse de combustible y hacer el viaje por el Atlántico para llegar, en ese caso, a Guyana y luego a Bolivia. Sí, si no me equivoco, la roja es la línea de la ruta original y la amarilla sería la línea que finalmente tuvo que tomar, un viaje bastante más largo para reabastecerse de combustible recién en Islas Canarias. Se planteó la posibilidad de hacer una ruta vía Italia como alternativa a Francia y Portugal, pero Italia tampoco dio la autorización. Bien visto, si España no lo hubiera hecho, pues Evo Morales probablemente habría quedado enjaulado. O hubiera ido a África también, porque algunos... Sí, esa era la otra opción, ¿no? Esa era la otra opción. Pero, por ejemplo, en el caso de la línea amarilla, que es la ruta que está tomando, él ya hace unas horas aterrizó en Fortaleza, Brasil, y ya está camino a Bolivia. Ha pasado más de 20 horas. Creo, en un vuelo que sería 15, creo. Sí, bueno, y además ha tenido que hacer una escala imprevista en Austria. Y finalmente, claro, no pasó por Guyana, sino por Brasil. Muy bien, pero ese tema, pues, al final, creo que por la comunicación que faltó, porque hubiera sido distinto un comunicado o una explicación directa al gobierno de Bolivia, ¿no? Sobre todo porque en el caso de Francia, la autorización existía y fue retirada cuando el avión estaba en pleno vuelo. Entonces nuevamente se crea el problema de ¿y ahora por dónde vamos? O sea, claro, hubo que cambiar de plan en pleno vuelo. Pusieron en riesgo la seguridad del presidente boliviano. Bien, ahora nos vamos a Bolivia. La población ha protestado por el impasse diplomático contra su presidente. El mandatario hizo una escala previa en Brasil y llegará en las próximas horas a su país. La reacción en Bolivia no ha sido otra que protestas frente a las embajadas de los países que le negaron el espacio aéreo al avión que transportaba al presidente Evo Morales. Los manifestantes han quemado banderas de Francia y la Unión Europea en señal de indignación. Las autoridades bolivianas, por su parte, han anunciado que presentarán una queja ante las Naciones Unidas sobre el incidente que dejó varado al mandatario en Austria por 14 horas. El motivo, la sospecha de que podría estar llevando al ex analista de inteligencia de los Estados Unidos, Edward Snowden. El día de ayer se ha constatado que las colonias no están en América Latina, ni en África, ni en Asia. Las colonias están en algunos países de Europa, lamentablemente.
España ha tomado sus precauciones y ha decidido cerrar durante esta jornada su centro cultural en La Paz y las oficinas de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECIT, mientras que la embajada permanecerá con el personal mínimo. Si hoy ha pasado con un presidente boliviano, un presidente indígena, mañana será con otro país vecino, será de Perú, de Latinoamérica o por cualquier otro país. En ese sentido, los países de Latinoamérica, los países del mundo, tienen que pronunciarse con la solidaridad de Bolivia y desde aquí agradecemos esa solidaridad. Según han reportado canales locales, personas de todo el país están llegando a la capital política para recibir a su presidente, aunque el gobierno no ha precisado la hora exacta. En declaraciones a la radio estatal Patria Nueva, un miembro de la comitiva que viaja con Morales dijo que el avión haría también una escala técnica en Brasil antes de llegar a Bolivia. Bueno, así es, el avión de Evo Morales ha hecho una escala técnica en Fortaleza y según las últimas informaciones vía redes sociales ya está rumbo a La Paz, ¿no? Pero sobre todo realmente puede llegar la consecuencia porque se hablaba de incluso la expulsión de los embajadores de los países involucrados. ¿A tanto puede llegar? Bueno, eso ya depende exclusivamente de Bolivia, del gobierno boliviano, si desea hacer eso. En todo caso sería una expulsión temporal, no creo que vaya a romper relaciones por un hecho como este. Pero en todo caso, digamos, yo me quisiera imaginar el escenario inverso, ¿no? Si esto le hubiera pasado a un presidente francés o a un primer ministro portugués en América Latina, muy probablemente estaríamos hablando o estaría hablándose en medios europeos del realismo mágico tercermundista y sería visto como una afrenta, porque lo fue. Y sí creo que es importante dejar en claro de que esto no es una conducta que los países de la región consideren admisible y por ende no debería repetirse. Y mientras, ¿dónde está Edward Snowden? Nadie lo sabe. Muy bien, ahora nos vamos con declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Eda Rivas, quien expresó su solidaridad con el gobierno de Bolivia. Consideramos que estos gobiernos deben una explicación y una aclaración de qué cosa es lo que ha sucedido, porque tal como se dice también en el comunicado de UNASUR, que sí ha salido ya temprano en la mañana, se ha puesto en riesgo, bueno, primero es un presidente latinoamericano y luego se ha podido poner en riesgo la vida de él y de su comitiva. Así lo que hay que es comenzar las coordinaciones para ver las posibilidades que ellos tienen de reunirse. Hay varios presidentes, incluso no sé si el presidente Morales ha llegado ya a Bolivia porque justamente no estaba, sé que el presidente Maduro tampoco está todavía no regresa de sus viajes, hay varios presidentes que están fuera, en fin, depende de la coordinación y que efectivamente puedan lograr un consenso para esto con el tiempo que cada uno tiene. Muchísimas gracias. Muy bien, nos vamos con ahora declaraciones de la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, quien afirmó